Y bueno, pues nosotros continuamos en Vive Mujer y ya estamos en Desde el Cristal con que se mira. Y yo saludo con muchísimo gusto al doctor César Manuel Torres Arias. Bienvenido, doctor. Hola, Mari. Y bueno, pues recuerde que estamos en esta serie de cápsulas que están enfocadas hacia este proceso del divorcio. Ya hemos hablado cómo enfrentarlo en pareja, cómo enfrentarlo mamá e hijos. Y hoy nos vamos a enfocar a un punto muy importante, y más cuando se tienen hijos. El día de hoy nos vamos a enfocar en los niños. Siempre nos has platicado acerca de que en este tipo de procesos como el divorcio, no tan complicado como lo es el divorcio, nosotros experimentamos todas las emociones de las que somos capaces. Y en los niños creo que esto se siente de forma más intensa y de una forma muy diferente en que lo siente la pareja, la mamá, por ejemplo. Sí, como dices, hemos platicado sobre varios aspectos del divorcio. Estas últimas 4 con cápsulas, hemos platicado cómo es que viven el divorcio de los niños y cómo las mamás pueden empezar a trabajarlo, ¿no? Y como dices, ¿no? A veces se hace de una forma muy intensa, ¿no? Y ahora que lo dices me acordé de la película esta de Intensamente, sí, que está genial. Yo creo que todos papás e hijos, pero sobre todo los papás, debemos de ver esa película, ¿no? Está genial. Sí. Y a ver si nos basamos un poquito en eso, sí, porque a fin de cuentas, como dices, todos vivimos las emociones de las que somos capaces. Y bueno, o sea, ponte a hacer una lista de cuántas emociones no eres capaz, ¿no? Es como los colores, ¿no? O sea, supongo que son muchísimas las emociones de las que eres capaz, pero así como los colores, hay algunas emociones que son como las primarias, ¿no? Y todas las demás emociones son como una mezcla de una con la otra, ¿no? Y entonces pasa con los colores, ¿no? O sea, tú unes un color con otro y te da el naranja, se me ocurre, ¿no? Y entonces es un matiz de 2 colores básicos, así las emociones, ¿no? O sea, una emoción es como el matiz de 2 emociones básicas. Entonces, en el momento que se da el proceso del divorcio, los niños manifiestan estas emociones básicas. Y nosotros tenemos como que identificarlas, solo identificarlas es muy importante, porque a veces en nuestro afán de querer controlar lo que está pasando con el niño, lo reprimimos, ¿no? Y si está enojado o triste, por ejemplo, o tiene miedo, lo reprimimos. No, los niños no tienen miedo, ¿no? O no tienes por qué tener miedo, o no llores, ¿no? O si se enoja, lo castigamos porque nos contesta mal. Creo que hay que identificar las emociones y poder darle movimiento a estas emociones. Me parece que eso es como básico para que el niño pueda entender y vivir el luto. Ayúdalo identificando sus emociones. Y como lo decías, ¿no? Que a través de este proceso tan complicado como lo es el divorcio, los niños también tengan esa catarsis, que ya lo habías dicho, ¿no? Haciendo como esta comparación, es como vomitar todo aquello para que realmente podamos tener pues ya como un camino mejor trazado, y creo que este camino va hacia que seamos mejores personas, ¿no? Y al niño no lo afecte tanto. Claro, catarsis, como dijiste, es vomitar, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una emoción, siendo un adulto, cuando tú tienes una emoción, a veces necesitas decirla, si no se te queda y te lastima más. Cuando nosotros nos desahogamos con alguien, estamos haciendo catarsis. En el caso de los niños, y muchos de nosotros así nos pasa, yo siempre digo, hay que ponerle palabras a lo que sientes, es una buena forma de hacer catarsis. Nosotros a veces podemos entender la tristeza porque asociamos una cara triste o asociamos el llanto de alguien, y entonces es como fácil decirle, esto se llama tristeza, lo que yo siento lo ubico con una experiencia anterior, se llama tristeza o miedo, qué sé yo. Los niños no, los niños tienen una emoción pero no saben cómo llamarle. Es importante que nosotros lleguemos y le ayudemos a que él le ponga palabras, no ponerle nuestras palabras, ¿no? Sí, claro. Que a veces hacemos eso, ¿no? O sea, el niño está sintiendo tristeza y entonces nosotros decimos, sí, sientes coraje, ¿verdad? Porque tu papá es muy malo, porque se fue con otra mujer, porque no... Y el niño ni idea tenía de eso, ¿no? No, hay que ayudarlo a que el niño le ponga sus propias palabras, y aunque a ti te parezca absurdo, son sus palabras del niño. Eso es catarsis, es hacer que el niño vomite, saque lo que está sintiendo, y se va a sentir mucho mejor, pero sobre todo le va a ayudar. Claro, y como tomando en cuenta cuáles serían nuestras emociones primarias, serían la alegría, el coraje, el miedo, el desagrado y la tristeza.
Sí. Y vamos a ir viendo en qué consiste cada una de ellas, la importancia de que cada una de estas emociones tenga su catarsis. Y una del... Al menos son las que maneja la película, ¿no? Y entonces yo lo pongo como referencia porque creo que una vez mirando la película nos puede ayudar mucho claro. ubicarlas, ¿no? Si me voy a términos como más teóricos, pues no tiene sentido, ¿no? El chiste es como hacer algo que nosotros podemos verlo y podemos compartirlo con nuestros hijos, ¿no? ¿Qué pasa con el coraje? Mira, el coraje a fin de cuentas nos sirve como un desahogo, ¿no? O sea, todos los niños, obviamente, si el papá se va, tienen un coraje, tienen un enojo importante porque no son niños que tienen papá y mamá como antes, porque ellos quisieran que papá y mamá estuvieran juntos, porque ellos quieren que estuvieran como los otros niños de su escuela, etcétera, ¿no? Entonces siempre el coraje va a aparecer. Solemos caer nosotros en la tentación de que cuando el coraje aparece y entonces el niño grita, nos dice una mala palabra, hace algo, golpea a un gato, nosotros llegamos y lo reprimimos. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. No se trata de no reprimirlo, se trata de darle un cauce adecuado, ¿no? Hay que saber que el coraje es la fuerza, ¿no?, que se necesita. Cuando nosotros nos sentimos todos derruidos, algo pasó y estamos, a veces cuando nos da coraje con la vida, cuando nos da coraje, yo tengo una amiga, que es religiosa, que quiero mucho, por cierto, que se llama Esperanza. Ella siempre dice, es que no es malo enojarse con Dios, ¿no? A veces uno está enojado y a veces hay que enojar, pero hay que sacarlo, hay que decirlo, porque es como discutir con él, y siempre eso es bueno, porque cuando tú discutes con alguien te reconcilias, ¿no? Claro. Si no discutes, no te reconcilias. Entonces, saludos a Esperanza, por cierto, ¿no? No, que sí, que no es casualidad que se llame así. Entonces, ese es el asunto, ¿no? O sea, ¿cómo es que nosotros podemos hacer que el niño tenga ese coraje y lo saque? Porque emerge la fuerza que tiene en él, ¿no? Incluso te levanta de cuando estás triste, cuando estás caído, apachurrado, ¿no? Nosotros podemos entender cuando una persona tiene un carácter fuerte, porque su coraje está fluyendo todo el tiempo, ¿no? Sí, claro. Incluso nosotros lo vemos, o sea, parece como que está enojado, camina, y a veces no está enojado, camina y camina con fuerza, dice las cosas de una forma canalizada, o sea, le hicimos un caminito a ese coraje para que salga. No se trata de que a veces cuando nosotros estamos enojados y no lo tenemos manejado, tú me dices algo y yo soy grosero contigo porque estoy de malas, porque estoy enojado. De lo que se trata es de llevar todo mi coraje hacia un punto. Incluso se ve en la personalidad, en la fuerza, en la cara de alguien. Cuando alguien tiene este coraje y le está fluyendo, está caminando como un río, ¿no? Sí. Decimos, tiene un carácter fuerte, tiene un carácter imponente, ¿no? Incluso en otros idiomas, eso se le dice courage, ¿no? O sea, se le dice coraje, ¿no? Alguien corajudo, ¿no? Entonces alguien con fuerza. Creo que es bueno. El coraje es muy útil. Hay que canalizarlo en los niños. Eso es lo importante. ¿Cómo, de alguna forma, un ejemplo, cómo podríamos canalizarlo? Porque a veces como papás, lejos de canalizarlo, como lo decías, lo bloqueamos. ¿Cómo logramos esta canalización? Hacer que los niños digan todo lo que tienen que decir. Y es bueno que lo digan en nuestra presencia. Y cuando digan cosas, por muy fuertes que parezcan, nosotros tenemos que entenderlo y saber por qué lo está diciendo y cuál es el objetivo de esas cosas que dice, ¿no? O sea, y una vez que lo dice, a todos nos pasa, una vez que decimos esas cosas feas, después nos calmamos y hay que darle un cauce, no hay que decirle, no, esto que dijiste no sirve, ¿no? Porque porque yo no soy tan fea como tú dices, no. A veces hay que dejar, si él piensa eso en ese momento, hay que darle causa, hay que ver qué es lo que está pasando, pero primero hay que dejar que pase, o sea, hay que hacer catarsis, ¿no? Claro. Eso da la canalización, o sea, una vez que el niño ya dijo todo lo malo, hay que canalizar, hay que decir, bueno, vamos a acomodar las cosas, ¿no? Y que el niño mismo vaya acomodando las cosas y nosotros le vamos presentando nuestro sistema de valores. El sistema de valores es exactamente el que te va a ir diciendo por dónde va la cosa, pero si tú le presentas valores falsos, un valor falso es decir, no digas eso, no, que lo diga y después lo acomodas, eso le da validez a tu valor y al niño le da un cauce importante para poder ser un personaje de coraje, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el miedo? Bueno,
El miedo es un mecanismo de defensa, ¿no? Que siempre nos lleva hacia la conservación, ¿no? O sea, nosotros cuando tenemos miedo hay que hacerle caso a nuestro miedo, hay que saber a qué le tenemos miedo. O sea, nuestra identidad filogenética, o sea, como especie, hace que nosotros le tengamos miedo a algo, a las cosas. Y siempre tiene un sentido, y siempre tenemos que escuchar nuestros miedos. Creo que lo peor que nos puede pasar es ignorarlos, ¿no? Porque entonces es cuando vienen las cosas que no quisiéramos que pasaran. Pero en el caso de los niños, siempre ellos se les despierta esto por un proceso de conservación. Van a perder a su familia. Sí. Ellos creen que van a perder a su familia. Ellos creen que se van a quedar solos y que se van a ir a un orfanatorio, se van a ir a un internado. Mira, hay papás a veces que estamos tan enojados, tenemos tanta ignorancia en nuestro corazón, y tanto dolor que a veces no nos damos cuenta y le decimos barbaridades a los hijos, ¿no? Como que si te portas mal, te voy a llevar a un internado, ¿no? Si te portas mal, te voy a regalar con la señora, o ven una señora que a mí me da mucha risa eso en la calle, ¿no? O sea, señora, llévese a mi hijo, ¿no? O sea, ahí nos damos cuenta que le estamos diciendo a la señora que está fea, ¿no? Así que te va a llevar la señora fea, ¿no? O te va a llevar el coco. O sea, esas cosas, por ejemplo, educar a nuestros hijos en base al miedo irracional es algo terrible. Sí. Pero nosotros tenemos que entender el miedo racional, el miedo que es natural, el que hace que tú te vayas defendiendo de las cosas, ¿no? Entonces, si mis papás se separan, pues es obvio que el niño va a sentir que se va a quedar solo, que se va a todas estas cosas que alguna vez se nos escapó por alguna barbaridad, o que escuchamos de alguien tristemente ignorante al respecto, y que le dijo a su hijo, ¿no? Que se lo iba a llevar el señor robachicos, ¿no? Entonces el niño le da un pavor eso, y entonces el niño se siente solo, ¿no? Creo que todos nos hemos sentido solos, y es inhumano hacer que el niño viva eso. Sin embargo, cuando el niño siente miedo es cuando nosotros tenemos que acercarnos y hacer que él se enfrente a su miedo. Eso es muy importante. Eso es lo que nos da fuerza. Eso lo hemos dicho cada vez que nosotros hablamos. Cuando tú te enfrentas a tu miedo, siempre el miedo es una puerta que te lleva a un lugar donde está el poder de tu identidad, de tu personalidad. Siempre, siempre. Entonces, es importante saber que los niños van a tener miedo, y hay que darles como el chance de que ellos hablen, que hagan catarsis de su miedo. ¿A qué le tienes miedo? Cuando el niño ubica, le pone palabras a su miedo, entonces sabemos que ahí está su fuerza. Hay que ayudarlo, hay que enseñarle a que una persona cobarde no es la que no tiene miedo. Es la que enfrenta sus miedos. Exacto. Una persona cobarde es la que no enfrenta a sus miedos, ¿no? Entonces todos debemos de tener miedos, y hay que enfrentarlos, pero para eso hay que identificarlos, porque cuando tienes miedo y no lo identificas, tú generalizas tu miedo, y entonces le tienes miedo a todo, a las arañas, a las alturas, a los hombres malos, a todos. Y entonces cuando tú identificas tu miedo, te haces más fuerte porque sabes dónde tienes tu fuerza. Ok, ¿qué pasa ahora con el desagrado? Mira, el desagrado es un personaje en la película muy chistoso, en la película esta es una nena, este personaje no le gusta el brócoli, ¿no? Y lo manifiesta, ¿no? Y bueno, hay otras cosas que no le gusta, o sea, por eso es desagrado. Pero mira, el desagrado a veces nosotros es una de las cosas que más paramos, ¿no? Es muy importante saber que el desagrado da identidad, ¿no? El desagrado le da identidad a los niños. El desagrado hace que el niño exprese sus emociones. Cuando el niño dice, no me gusta tal cosa, ¿no? Y entonces nosotros decimos, ay, ¿cómo no? Sí te gusta, ¿no? Cómetelo, porque si no, no va a haber Hay que saber, o sea, esa cosa que no le gusta, ¿no? El brócoli que no le gusta al personaje del desagrado en la película, hay que saber qué significa. O sea, está relacionando esa sustancia, ¿no? Ese alimento, se me ocurre, con algo, con un hecho, ya sea con un comentario que la mamá dijo, ay, a nadie nos gusta el brócoli, ¿no? Y entonces ahora tiene que gustarle a la niña, ¿no? Sí. O sea, etcétera. Tiene un significado, es una metáfora de la personalidad de la niña o del niño con respecto a algo que está viviendo. Entonces hay que buscar por qué no le gusta, con qué lo asocia. Y es probable que tenemos nosotros que sanar aquel significado con respecto a esto. Yo recuerdo a una amiga que yo quiero mucho, que no le gustaba el yogur, ¿no?
y no le gustaba, incluso lo vomitaba y la obligaban a comerse el yogur y era como una característica de ella, ¿no? Y obviamente tenía un significado terrible, ¿no? O sea, con que la regañaban, etcétera, ¿no? Alguna historia que tenía que ver con ella y no le gustaba porque la asociaba con eso. Probablemente conforme ella fue creciendo se enfrentó a ese mismo fenómeno, quizás de forma inconsciente, y pudo resolverlo, y ahora come más o menos yogur, ¿no? Entonces, si a los niños no les gusta el brócoli, los nopales, las calabazas, lo que quieras, y entonces los reprimimos, lo que le estamos dando es más fuerza al sentido, o sea, a por qué se dio esta posibilidad. Entonces, hay que identificarlo. La catarsis, regresamos. La catarsis es un buen elemento. No te gusta, sale, no te lo comas, pero vamos a sustituirlo con esta otra cosa. Okay. Y entonces le vamos dando su importancia. En otro momento, cuando no tenga el brócoli enfrente, ¿por qué no te gusta? Y entonces que le vaya poniendo palabras y a lo mejor logramos entender cuál era el sentido, ¿no? Claro. Y qué es lo que hay que sanar. Entonces, es importante, nos da mensajes. El desagrado siempre nos da mensajes de por qué está pasando algo. Mira, tal vez no sea el tema, pero yo trabajo con abuso sexual. Sí. Entonces, los niños que han sufrido abuso sexual tienen desagrado por cosas que no les está gustando y que lo manifiestan a través de eso. No les gusta bañarse con otras personas ajenas, etcétera, ¿no? O sea, cosas muy características que nosotros tenemos que analizar. Entonces, el desagrado es un mecanismo de defensa genial para nosotros. Si nosotros lo reprimimos, estamos desperdiciando esas metáforas que nos da la mente de nuestro pequeño. Eso es muy interesante. ¿Y ahora qué pasa con la tristeza? Que creo yo que es una de las emociones que más solemos pues tapar, maquillar y evitar de cualquier forma, ¿no? Yo creo que todos los que hemos visto la película gira en la relación, pues es muy fuerte pues la tristeza en la trama de la película, ¿no? Y creo que la mayoría de nosotros nos cayó como gorda, ¿no? Sí. Esta que todo el tiempo estaba así y decimos, ay, ojalá saliera, ¿no? de escena, ¿no? Pero la tristeza siempre es muy importante, porque cuando nosotros estamos tristes, siempre lo hemos dicho, ya en algunas cápsulas lo hemos comentado, cuando alguien está triste, casi siempre entra en depresión. Tenemos que escuchar nuestra depresión, tenemos que saber por qué estamos tristes. La tristeza nos ayuda a maquillar. Fíjate cómo el personaje de la tristeza pintaba de azul las cosas que tocaba. Cuando nosotros estamos tristes tenemos que ver qué parte nos pone triste, o sea, qué es lo que está pintado de azul. Identifica el motivo de la tristeza. Hay entonces nosotros que hay cosas que tienen solución y hay cosas que no tienen solución. Pero cuando alguien está triste, normalmente, cuando alguien está deprimido, normalmente generaliza el estado de ánimo. La tristeza ubica muy bien, pinta de azul, ¿no? Un hecho específico y entonces le da una característica resolvible, si no al hecho, a la emoción, al cristal con que estás mirando ese punto, ¿no? Entonces, hay que ver dónde es que tú tienes que buscar. La tristeza te ayuda a buscar en un lugar determinado. La tristeza te ayuda, te da un foco, ¿no? Para poder iluminar el punto que más te lastima, ¿no? Entonces es muy importante. Hay que hacer catarsis, o sea, hay que hacer que el niño diga por qué está triste. No hay que ponerle nosotros palabras en su boca, sino hay que hacer que el niño vaya diciendo por qué está triste con el lenguaje que lo ocupe. Si alguien conoce a los niños somos nosotros, entonces hay que jugar con ellos, con sus juguetes, con su lenguaje, y hay que saber qué es lo que lo pone triste, porque en base a eso nosotros podemos ir ayudándole a que le dé fuerza a ese punto, ¿no? El objetivo de esta cápsula es ubicar las emociones. Entonces, ubica su tristeza, ubica cuál es la causa de su tristeza. Verás cómo la tristeza es un anzuelo para la unión familiar, siempre, ¿no? Claro, y porque aquí me lo platicabas, ¿no? Cuando tú identificas qué es lo que te duele, empiezas a buscar una solución para curarla, ¿no? Por lo menos para enfrentarla, si es que no tiene una cura. Claro, mira, hay un libro que yo les recomiendo, por cierto, que se llama El cuidado del alma. Los autores son Robert Bly y Carl Jung. Editorial Psique, creo. Fíjate, el hecho de que tú tengas un problema, ¿no? Un problema de personalidad, hace que tú
primero ubiques cuál es tu problema, ¿no? Por ejemplo, como los alcohólicos, ¿no? O sea, cuando tienen un problema, el primer paso es identificar que eres alcohólico. En el caso de los niños es identificar que están tristes, que tienen una carencia, ¿no? Ya que lo identificas, entonces lo demás es fácil, porque hay que seguir todo el proceso. Pero hay que entender que la mayoría de las cosas que tienen que ver con el alma, con nosotros, no se sanan, no son como las enfermedades que se sanan y ya, sino que se cuidan, ¿no? El alcohólico, una vez que se da cuenta que es alcohólico, se da cuenta que tiene una enfermedad física, pero sobre todo una enfermedad en el alma, ¿sale? Y entonces no se cura. El alcohólico nunca va a decir, ya estoy curado, ya no soy alcohólico, nunca. El alcohólico sabe que es alcohólico y lo será hasta el día que se muera. Entonces cuida su alma, lo que hace es cuidar todo este tiempo. Las heridas no van a cerrar, entonces hay que cuidarla todo el tiempo, hay que aceptar, hay que abrazar tu herida. Lo mismo pasa con los niños. Tienen una herida y entonces tenemos que enseñarles que hay cosas que no se van a curar, que no se van a remediar, que a veces es lo que quisiéramos haciendo berrinches, ¿no? El niño cuando hace un berrinche, nosotros es fácil, ¿no? Que nosotros veamos y este chamaco está haciendo berrinche y no se va a mejorar lo que él quiere. Así hacemos los adultos, hacemos berrinches y decimos, pero ¿por qué no esto? Yo quería esto, ¿no? Yo la extraño, yo quisiera, pero si se hubiera portado bien, si no se hubiera ido con el otro, si no fuera tan alcohólico, si no me hubiera pegado, o sea, ya pasó. Entonces lo que tenemos que hacer es ubicar, esa es nuestra herida y ahora hay que cuidarla. Nuestra herida no siempre va a cerrar. Hay que cuidar la herida, hay que abrazarla, hay que estar ahí. El cuidado del alma hace que nosotros entendamos que no se sanan muchas heridas. Claro. Eso es lo que hay que ayudar con respecto a los niños, ¿no? Claro, es muy, muy interesante. ¿Y ahora qué pasa con la alegría? Bueno, la alegría, en el caso de la película, ya que nos estamos basando como para poder hablarlo, la alegría, en la alegría gira la mayoría de la trama de la película, ¿no? Y así pasa en la realidad con los niños. La alegría es inherente a los niños, ¿no? Para quienes miraron la película se dieron cuenta que entre todas estas emociones que son como un equipo, una de las emociones es la que manda a las demás, ¿no? Es como la coordinadora. Siempre. En el caso de los niños, la alegría es la coordinadora. Esto es la naturaleza de los niños. En el caso de los adultos lo vamos cambiando. Incluso me parece que incluso en la misma película cuando salen exacto. Papás y los abuelos. Sí, en el caso de los papás, por ejemplo, no era la alegría la que más imperaba, o sea, era la coordinadora, era otra emoción, ¿no? Depende ya de la personalidad de cada quien. Y eso pues se va dando conforme nosotros vamos cumpliendo años, pero en los niños siempre la alegría es muy importante. La alegría nosotros tenemos como que confiar en ella, o sea, esta siempre va a salir. La alegría siempre va a darle sentido al sinsentido. Es decir, esas cosas que el niño siente que ya no tienen sentido porque su papá se fue, porque no... A veces nosotros como adultos nos vamos con la finta y entonces creemos que también para los niños ese es el punto más importante de lo que están viviendo. Y no es cierto. Para los niños es más importante ver que ya se cayó tal personaje, que ya hace no sé qué, que ya alguien dijo alguna bobería y entonces el niño se ríe y le da sentido a las cosas que están viviendo. Mira, yo tengo una paciente que a su niño... Cuando el niño se está riendo y como ella está triste le dice, pero ¿cómo puedes estarte riendo cuando nosotros estamos viviendo este proceso, ¿no? Y entonces el niño una vez que está riendo se da cuenta claro, sí. Y entonces reprime. No, hay que dejar que los niños se rían. Ellos tienen un mundo distinto a nosotros, claro. ¿No? Hay pacientes que se los he dicho, ¿no? O sea, son unos salvajes, ¿no? Cuando ellos pretenden que el niño sienta la misma emoción que está sintiendo el adulto. Entonces, el niño tiene sus propias emociones que afortunadamente la alegría es quien coordina estas emociones. Entonces, hay que darle como catarsis, hay que hacer que los niños se rían y hay que explicarles, pero ¿por qué te ríes? Y entonces el niño va a ponerle palabras claro. Y se va a reír más, incluso eso nos contagia a nosotros. Sí. Entonces, nosotros tenemos que saber, la alegría, o sea, tenemos como que dejar que las cosas fluyan y la alegría siempre va a ir modelando la personalidad de los niños y va a ir regulando las otras emociones. Pero tenemos que identificarlas y ayudar a que el niño identifique sus emociones. Solo así podremos trabajar con ellas. Sí, es un tema muy interesante porque de verdad cuando nosotros identificamos cuáles son nuestras emociones, cuando les ponemos nombre, como tú lo dices, creo que las cosas se vuelven mucho más fácil, ¿no? Y ese sentimiento que se puede contagiar de tensión en un divorcio, bueno, pues para los niños, creo que es una buena oportunidad para que ellos no lo resientan tanto, ¿no? Y sobre todo no contagiar esta tensión que se puede sentir en la pareja con los hijos. Claro, así es.
Bueno, pues algo más que comentar. Nada, que muchas veces cuando llegan a terapia, a mí me pasa mucho, cuando llega a terapia los papás porque se están divorciando, porque tienen un problema, porque se pelearon por lo que sea, y el niño tiene conductas extrañas, llegan y entonces nos dicen, quiero que le dé terapia a mi hijo, ¿no? Y casi nos dejan así como diciendo, compóngamelo, cuando ya esté compuesto me avisa. Y eso es algo terrible. Nosotros tenemos que verlo como un sistema, ¿no? Si tu niño tú ves algo raro en el niño, ok, ve a terapia, pero ve tú con el niño, o sea, ve qué está pasando, porque lo más probable es que quien necesite terapia seas tú. O sea, igual al niño lo vamos manejando, igual lo vamos a manejar de una forma sistémica, pero sí tienes que entender que tú eres quien no está identificando sus emociones, tú eres quien está reprimiendo cosas. Cuando un niño tiene un problema de emociones y de conducta, algo está fallando en el educador. Eso hay que saberlo. No es que el niño no entienda, ¿no? Fíjate, hay papás que dicen, yo ya le dije, pero el niño no entiende. Pues sí, compadre, o sea, el que no entiende eres tú cómo decirle las cosas al niño, ¿no? O sea, no es que el niño no te entienda. A veces nosotros, cuando estamos tan desesperados, creemos que si alzamos la voz, el niño nos escucha mejor, como si el niño fuera hipoacústico, o sea, como si el niño oyera menos y por eso no entiende. Ahí el que le falta verdadero entendimiento es al papá. O sea, el papá cree que así como como dice las cosas, así hay que entendérselas. No, hay que decirlas de otra forma distinta, no alzando la voz. Entonces, es probable que a eso te pueda ayudar el psicólogo, a decir, a identificar, a empatizar, a ayudarlo a hacer catarsis. Es un tema muy interesante y si usted necesita precisamente de este apoyo psicológico, ¿dónde te podemos localizar, César? Bueno, en el celular 22 24 23 00 29. Así es, y recuerde que nosotros también podemos enlazarlo directamente con el doctor César Manuel. Puede contactarnos a través de nuestras redes sociales como Vive Mujer Atlixco y a través de nuestro número de teléfono al 244-44-915-19 y con muchísimo gusto lo atenderemos. Muchísimas gracias, César. Gracias a ti, Mari. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos.